Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, querido estimados amigos, radioescuchas y personas que nos siguen en la web. Perdón por este lapsus. Estoy pensando en otras personas y no en lo que estoy diciendo, y eso está mal, pero se debe al cansancio, seguramente. Sé que son muy tolerantes y yo de verdad lo agradezco. Hace 8 días estuvimos platicando a fondo del cuarto paso. Hace 15 días, con el invitado que tuvimos la fortuna de tener por acá, pues un hombre con muchísima experiencia, con muchísimos años en la práctica de este programa de 12 pasos, que pues decía cosas muy importantes. Yo quisiera resaltar de los elementos que se trataron en ese día y hace 8 días, un par de cosas muy importantes. Pero antes, como es costumbre, tanto para las personas de la audiencia en radio, en su estación de Radio Koinonia, en el 800 cadena Baja California, pues nos obliga precisamente, por considerar y tener respeto a este gran programa, pues que yo vengo a título personal. Estoy tratando de compartir con ustedes parte de lo que es mi experiencia, nada más, y es mi opinión personal. El que desee más información, pues con mucho gusto les orientamos dónde pueden buscar esta información. De hecho, lo hemos estado haciendo en toda la programación. Hay que leer la literatura correspondiente. Inclusive esta literatura pues fue tomada en toda la parte espiritual de las Sagradas Escrituras, no es invención de nadie. Y la parte médica, pues igual, de grandes hombres como Carl Jung y como William James y como Frank, son autores y creadores de toda una corriente psicológica y psiquiátrica que revolucionaron, y perdónenme la expresión, estas ciencias que para principios del siglo XX pues estaban en pañales, y en pocos años tuvieron un desarrollo fenomenal. Desde luego que, como en todas partes, hay pues charlatanes, gente que dice saber, que dice conocer, y que no conocen ni sus narices. Pero también hay la contraparte, gente muy positiva, gente muy estudiada, gente con mucha preparación, que ha dado su vida en este desarrollo de las ciencias, y lo han hecho bien, y nos han dejado un legado, una herencia extraordinariamente buena. De manera que el programa pues no es una invención, el corredor de bolsa Bill Wilson y el médico el doctor Bob Smith, que se juntaron, que platicaron y se dieron cuenta que platicando ellos, par de borrachos, se les quitaban las ganas de beber, porque esa primera entrevista se tuvo precisamente porque había una gran necesidad de uno de ellos de platicar con un alcohólico.
había ido a una ciudad, no conocía a nadie, llevaba grandes esperanzas de hacer un gran negocio, el negocio se complicó, terminó en litigio, y todo se le vino encima al buen hombre este. No tenía ni para pagar el hotel. Y al no poder pagar el hotel y estar en esa angustia, pues claro que las campanitas, ¿no?, de la fuga se le presentaron, y escuchó en el hotel donde él estaba la invitación subliminal, ¿verdad?, de las risotadas en el bar y de los murmullos y de la música. Y por otro lado tenía el teléfono con el directorio, con todos los religiosos, médicos del área, y buscó a través de un religioso, el primero que le contestó, pues tuvo la oportunidad de pedirle, y resultó que este buen hombre pues conocía a este doctor que en otro momento, en otra hora, pues gozó de gran prestigio en esta ciudad, Akron, Ohio, en Estados Unidos, y pudo contactarlo, una señora Henrietta, que se conserva el anonimato de todas las personas, lo conectó y lo llevó a una residencia en donde el doctor pues estaba tomándose sus copas muy a gusto, y le dijo a la señora Henrietta que lo iba a recibir 15 minutos. Después de horas de estar platicando, se dieron cuenta que ni el que estaba bebiendo ni el que no había bebido tenía ganas de beber. ¿Qué es realmente la aportación que dan este par de hombres? Y después, como fundadores, pues grandes hombres como Carl Jung, como William Smith, gente con muchísima trayectoria en el terreno de la medicina, como el doctor Silver, como muchos que en su momento pues ocuparon puestos importantísimos en las asociaciones médicas, psiquiátricas, médicas, especialistas en la atención de alcohólicos, y esto pues hizo posible que existieran, y con el apoyo de los religiosos y con el apoyo de los médicos se elaboró el programa de 12 Pasos, que tiene su parte de admiración, y cómo, pues para quienes somos creyentes, sabemos que no es por su grandielocuencia, sino porque se dejaron llevar. El Espíritu Santo iluminó a estos hombres y hicieron este programón que ha salvado millares y podemos decir millones de vidas humanas, que ha podido romper las cadenas de la esclavitud en la que se sometían. Bueno, parte de esto, parte de todo este programa, es la parte anónima. ¿Por qué? Pues porque los alcohólicos, los adictos, somos muy afectos a la vanagloria, a usar las cosas en propio provecho, a utilizar las cosas para mejorar en nuestras condiciones económicas, y le buscamos pues el reconocimiento social, pues todo este halago que pudiera venir y que puede torcer precisamente el propósito. Y el propósito para quienes militan en estas agrupaciones es recuperarse y ayudar a otros a recuperarse. Nada más. No hay otro. Decíamos pues de la Sagrada Escritura, pues son, por ejemplo, en el cuarto paso, es muy importante el que se dé lectura en el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 40. Y luego en el Salmo 39, los versículos 23 y 24. Y finalmente en la segunda de Corintios, capítulo 13,
versículos 5 y 6. Ojalá quienes nos están escuchando y que tengan problema y que quieran conocer el fundamento de esta petición que hace el cuarto paso, pues lo encuentren con mucha claridad. El cuarto y quinto paso son fundamentalmente la puerta a la vida espiritual. Y hay pues 2 o 3 advertencias importantes que son las que quiero rescatar, que haremos en el próximo segmento. En este segmento pues baste con esto que acabamos de mencionar y que de alguna forma está plasmado pues en la literatura original de este programa. No quiero dejar pasar el momento sin agradecer al Padre Israel de la Parroquia de la Encarnación, al Padre Jeff como director de esta radiodifusora, y a todos los que han colaborado y siguen colaborando y están colaborando con toda la gente de cabina. Está empezando hoy lo que se ha llamado el Radiotón en Proayuda a Radio Koinonia, o Koinonia Radio, que va a ser del viernes 14 de agosto al sábado 22 de agosto. La clausura de este evento será el sábado 22 con una celebración eucarística, pero aquí lo que importa en primera instancia, obviamente esa clausura es importantísima, pero lo que importa en primera instancia es la aportación. Entonces invitamos a todas las personas que puedan hacerlo, que vayan a OXXO y en la cuenta Banamex 4766 8402 2088 1291 hagan su aportación. Y posteriormente hablaremos de la posibilidad en Estados Unidos. Volvemos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Muchísimas gracias, queridos radioescuchas que nos siguen y personitas que nos acompañan en la web, hermanitos y hermanitas en adicción. Gracias, de verdad, ojalá esto sirva para todos. Decíamos pues que es muy importante tener presente que el programa primero atiende la parte física, posteriormente va a la parte mental y finalmente a partir del tercer paso empieza a tratar el verdadero problema, la parte espiritual. Y lo que busca el programa es un proceso de conversión, un proceso que llaman la metanoia en griego, que es el cambio, la transformación, cambio que no se puede dar por sí mismo. Y hay muchos ilusos adictos que piensan que se la pueden llevar solos. Lo que pasa es que la gente que así piensa está lleno de temor, está lleno de prejuicios y no se anima, no se atreve primero a hacer el cuarto paso, a tirarse ese clavado en sí mismo, hacia adentro de sí mismo, y averiguar con toda la calma, con toda la serenidad que sea posible, ¿no?, quién es uno, la realidad. No la ficción que yo traigo en mi cabecita loca, de quién soy y quién quiero ser y qué es lo que ando proyectando. Cuando la gente se da cuenta de o se daba cuenta de la clase de carachín que fui siempre. Y esto es muy duro, pero es la realidad.
Entonces, si tú te metes a ti mismo y sabes quién eres, vas a estar en condiciones de establecer las causas reales de tu problema. Y dice la glosa del quinto paso a la letra. Esto que es pues muy importante, porque de alguna forma marca con toda claridad cuál es el propósito que anima a los adictos el plantear este asunto como parte sustancial. Dicen que el cuarto y el quinto paso lo comparan pues con un cuerpo humano, son la columna vertebral. No son todo. Es la mitad del programa, pero es una parte sustantiva. ¿Por qué? Porque en él, en el quinto paso, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta, hoy dice, de nuestros defectos. La frase original es de nuestras culpas. ¿Por qué le quitan culpa? Porque el adicto es muy dado al estado emocional que produce la culpa en exceso, y en donde empieza inclusive a negar la posibilidad de ser perdonado y a creer, ¿verdad?, que se va a poder acercar a Dios cuando Él sea buenito. Y lo que se trata en este paso, pues es que ya te conoces a ti mismo, pues enfréntate a ti mismo, enfréntate al Señor Dios, creador tuyo, como tú lo concibas, y enfréntate a los daños que has hecho a tu prójimo. Esto en el lenguaje religioso se llama pecado. Pero como hay mucho prejuicio, entonces esta buena gente pensó que ponerle defectos de carácter era una salida para allanar ese prejuicio. Pero en realidad se trata de una confesión. Y una de las primeras recomendaciones es: no lo hagas solo. Entonces el quinto paso te invita primero a que busques a tu padrino. Ya le tienes confianza, ya te conoce, ya te ayudó, ya te acompañó con el cuarto paso, ya iluminaste tu cerebrito podrido, ¿no?, con la luz del fanal del cuarto paso. Pues ahora estás en condiciones de ponerte de rodillas y de aceptar todo el daño que te has hecho. Porque de ahí parte. El más dañado eres tú. Aunque le hayas pegado a tu mujer, aunque le hayas robadole a tus patrones, a tus clientes, aunque imprudentemente hayas matado a alguien, aunque te hayas permitido por cobardía ser financiero o apoyador de abortos, lo que haya sido. Dios te acepta y te ama como eres. Lo que necesitas es encontrarte con ese buen Dios con sinceridad a través del encuentro contigo mismo. Porque no quiero otra cosa. Que aceptes con humildad y con mucha honradez, con mucha honestidad. En ese sentido, la honradez. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que te has hecho? Dice por ahí la Escritura que Dios aborrece el suicidio. Y efectivamente, ¿y qué hiciste durante años al consumir como consumías? Pues estabas buscando morir. ¿Cuántas veces inclusive lo llegaste a desear? Y esto, si lo empiezas a querer trabajar solo, te vas a llevar un sofocón de aquel tamaño.
porque además somos campeones del autoengaño. Y podemos empezar por hacer confesiones melodramáticas, ¿verdad?, ante nuestro grupo, refiriendo algún dato chusco de nuestros consumos, que para la familia no deben ser nada chuscos, pero para el borrachín o el drogadicto, pues sí lo son. O para el que va y juega, o el que come y come y come y come y no deja de comer. ¿Ah? O para el que fuma y fuma y fuma y fuma como yo. ¿Verdad, doña Cristi? Sé que me estás escuchando, pero no se me olvida. Es mi problema. Yo lo sé. Además del alcohol y otras cosas, ciertamente que el tabaco me trae de las orejas. Y espero que Diosito me escuche y me dé la mano para poder salir de este problema. Lo estoy trabajando. Y el tiempo es de Dios, no es mío. Y no me quiero justificar. Y quien no es adicto no lo puede entender. Jamás. Es que te falta voluntad, es que no quieres, es que... Échale lo que quieras. Hazte adicto y después me platicas. ¿Verdad que no? Pues claro que no, sería una burrada que me hicieras caso. Del tamaño del planeta, ¿eh? Pues mejor acepta que no me puedes comprender y ya. Que no puedes entender la situación que vive un adicto. Por eso es tan importante la vida en el grupo y por eso es tan importante que te acompañes al principio con un compañero que ya haya vivido 1 o 2 o 3 o 4 veces o 10 o 100 esta experiencia. Y si le tienes confianza, si realmente es tu amigo y si realmente te ha acompañado, hombre, pues tómalo con toda la fuerza de tu corazón y sigue el protocolo que te marca la literatura. ¿Y a qué te lleva? Pues a reconocer las cosas como son, a que le llames pan al pan y vino al vino. No que te estés haciendo que la Virgencita te habla, porque así como estás de podrido por dentro no te va a hablar. Diosito sí te va a estar invitando. Ya es tu 5º paso, te va a decir el padrino. Está hablándote Dios por medio de él. Ve y confiésate. Pero con él primero. Ya después buscas a un ministro religioso o a un médico. Si sigues con tus prejuicios. Y ya que se te quiten, a lo mejor te podrás acercar. Pero de entrada, acompáñate. No te pongas en el riesgo del autoengaño. Es que Dios me dijo, uy, cuidadito, mi cuate. Cuidadito. De iluminados está lleno el planeta. ¿Ya? Y que lo único que hacen es engañar y fraudear y señalar los pecados ajenos. Y aquí se trata de que encuentres los tuyos reales, que comprendas la naturaleza exacta de tus faltas, de eso que se convirtió en defecto de carácter, el odio, el deseo de venganza, la lujuria, la pereza, la envidia, todo ese paquetito. Regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues gracias nuevamente, queridos radioescuchas y estimados amigos de la red que nos siguen en su programa Pasos. Estábamos diciendo de esta importantísima
decisión que se debe de tomar para no comenzar un evento tan trascendente como es la entrada al mundo de la espiritualidad sin ser acompañado. El quinto paso en su glosa es muy benévolo. Después puede uno informarse y precisamente este programa pues tendrá esta posibilidad de cómo ir mejorando este procedimiento tanto de cuarto paso como de quinto paso, con otras ayudas. Unas de ellas las aporta la ciencia médica y otras los religiosos, sobre todo en las religiones grandes en donde se acostumbra la confesión. ¿Qué espero yo al confesar? Si lo haces honestamente y lo haces con la humildad necesaria, pues vas a tener una paz enorme. Vas a encontrar una experiencia con tu Creador como nunca antes. Hayas ya tenido fe o estés por encontrarla. La de veras, la que obra. Dice el cuarto paso al final en su último párrafo que el hacer todo ese trabajo tan doloroso, tan difícil del encuentro con uno mismo es el primer acto de buena voluntad que realmente voy a hacer en el desarrollo de mi vida de los 12 pasos. Si yo los quiero adoptar, obviamente como la herramienta que voy a utilizar. Hay mucha gente que se retira de los grupos, que se involucra en la religión y que algunos de ellos la libran bien y la hacen muy bien, otros no. Unos después de muchos años se van, viven su enamoramiento religioso, qué bueno, pero al rato regresan locochones, muy enfermitos, con mucha necesidad del grupo. Y aquí la respuesta es muy sencilla, muy simple. No es en vez de, es además de. Además de cómo te dice el programa, si después tú necesitas la ayuda profesional, pues búscala. Dice por ahí el mismo Bill W. en la literatura de Alcohólicos Anónimos, que es el creador de todo esto, pues, junto con el Dr. Bob, que es muy difícil el que tú de una sola embestida puedas resolver toda la problemática de tu vida. Dice, nadie se hace santo de aquí al jueves que entra. Esta es una frase que me has oído decir aquí en el programa. No es mía, es de la literatura. O sea, no pretendas que con solo un primer quinto paso ya se acabó el problema. Y te lo está diciendo quien así lo pensó. Fue tan fuerte mi encuentro con esa experiencia de vivir por primera vez, porque fue de verdad, para mí fue impactante cómo me cimbró esa experiencia. Y me di de alta prácticamente. Oh, triste mi calavera. Como el compañerito que se da de alta y se va a la religión. Pues yo empecé a tener mis prácticas religiosas, etcétera, y a tratar de resolver pues muchas cosas que traía yo pendientes y que se fueron resolviendo, no por mi concurso, ¿eh? Se requirió mi concurso, pero no las arreglé yo, Diosito las fue arreglando. Y mientras más se arreglaban, pues
más importante me empecé a sentir. Hasta que me pusieron en mi lugar. ¿Qué? Pues mis defectos, mis pecados, mis envidias, mi pereza, mi falta de probidad, mi falta de veracidad, tantas cosas que pues hay que trabajar en el 6º, 7º, 8º y 9º paso. Y no quedarse, ¿verdad?, en la poltrona, cómodamente, esperando que milagrosamente todo se resuelva. Pues no es así. Aunque ciertamente Dios hace por mí lo que yo no soy capaz de hacer por mí mismo, Él sí lo puede hacer y lo hace y lo ha hecho muchísimas veces. Hoy creo, ¿verdad?, que tengo la claridad suficiente para decir, para mí toda esta parte de involucre con mi iglesia, porque soy parte de la Iglesia Católica, me confieso católico sin vergüenza, con nadie me avergüenzo de ser católico, y bendito sea Dios, porque he encontrado en mi iglesia cosas que no me podía dar el programa, pero no es en lugar de, es además de. No es el curarlo todo. De manera que si yo necesito un psiquiatra, pues tengo que irlo a ver. Si necesito un neurólogo, necesito irlo a ver. Tú sabes qué daños te hiciste con la cocaína, la heroína, la marihuana, el cristal, el LSD y toda la basura esta, las anfetaminas y las metanfetaminas. ¿Tú sabes? Yo creo que no tienes ni idea. Pues consulta un médico después de tu primer 5º paso, hombre. Ahora, si no puedes hacerlo porque estás tapado, pues primero ve y que te destape el médico, ¿verdad?, que te dé una desintoxicadita bien dada y empieza a practicar es el primer paso. Cuando llegues al 5º, pues a lo mejor ya estás en condiciones de poder hacer las cosas bien. Y después de que hagas tu primer 5º paso bien hecho con tu padrino, puedes buscar la asesoría psicológica o psiquiátrica o de un sacerdote o de un ministro de la iglesia, si no eres católico y eres un buen cristiano por ahí que está convencido de su secta o de su grupo religioso, pues está bien. No hay problema. Pero hazlo. Y si no te convence, pues investiga, busca. Porque hay improvisados, ¿verdad?, que estudian un par de años con algún compadre la escritura y fundan su iglesia. Y bueno, pues están más huecos que el agujero de una dona. Yo estoy muy contento porque mi religión pues tiene 2000 años y como 7000 de antecedente. Entonces ya 9000 años, pues como que hay cierta garantía, ¿no? Nuestros hermanitos los judíos, pues son gente que fue elegida por Dios. ¿Ah? Alguien habla de 4000, pues ya con esos 4000 y 2000 son 6000 años. ¿Tú crees que en 6000 años que tiene de existir nuestra iglesia no ha acumulado experiencia? Bueno, formalmente tenemos 2000, pero con toda la experiencia de nuestros hermanos judíos, por favor. Nuestra escritura se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En la palabra hecha carne, con Jesucristo y sus testigos, y la inspiración del Espíritu Santo durante toda la historia de la salvación. De manera que ahí hay una gran fuente.
Y ahí hay una gran experiencia. Si no conoces, por ejemplo, yo te recomendaría, si ya has hecho varios quintos pasos, que fueras a buscar con los jesuitas los ejercicios de San Ignacio. Ahí vas a encontrar una cantidad terrible de material que te puede ayudar a hacer mucho mejor tu cuarto y tu quinto paso. Y estar en mejor condición para emprender el sexto y el séptimo. Después el octavo y el noveno. Y durante todo ese tiempo puedes ir haciendo el décimo, ¿verdad? Que es hacer un examen de todos los días. ¿Cómo? Pues a través de tu 11º paso, que es la meditación y la oración. Y después ponte a trabajar por los demás. En los hospitales se están muriendo los borrachos y los drogadictos todos los días. ¿Qué esperas, hombre? Volvemos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues mil gracias por seguir con nosotros, queridos hermanos de fe y queridos hermanitos en adicción. También nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Y pues quiero recordarte nuevamente lo de esta actividad en la radio, que es fundamental. El descalabro que se sufrió en el tiempo que no estuvo transmitiendo la radio, pues ha generado muy serios problemas. Y aquí no hay anuncios. A veces sabes de actividades, de los viajes estos que van a hacer a Tierra Santa y lo que van a hacer las monjitas en la obra de teatro para ayudarse, en fin, no se vende publicidad. Este programa es posible gracias a tus aportaciones. Entonces, por favor, de verdad, haz un esfuerzo y despréndete un poco de lo que tienes, que duela tantito, para que esto se siga retransmitiendo y transmitiendo. Te expresaba yo hace rato que en los Oxxo, Banamex, así tienes que preguntar cuando llegues con el cajero en Oxxo, le preguntas por la cuenta Banamex y le das los números, es 4766 8402 2088 1291. Y si vives al otro lado, pues a lo mejor pasas muy cerquita de 5 o 6 sucursales del Bank of America. Ahí puedes, en la cuenta 325013, repito, 325013, 788447, 788447, y hacer tu contribución. Quienes tienen necesidad de escuchar, quienes están en posibilidad de compartir, todos los que estamos involucrados, poquito o muchote, como es el caso del Padre Jeff, muchos te lo vamos a agradecer. Te lo vamos a agradecer en la oración, te lo vamos a agradecer pues en la oportunidad que nos brindas, porque al compartir me estás ayudando a que yo permanezca sobrio. Esa es la realidad. Me ayudas más tú a mí a permanecer sobrio que yo a ti quizá. Pero eso es la magia, precisamente. Tú da con amor y te regresa al 100 por 1.
Yo te invito a que de veras hagas un esfuerzo, que te duela un poquito, ¿verdad? En tiempo, en dinero y en esfuerzo, y hagas tu contribución en este radiotón pro ayuda a Koinonia Radio. Entre el viernes 14, hoy, y el sábado 22. Y si quieres acompañarnos aquí en la Parroquia de la Encarnación, el sábado a las 12 del día, a la Santa Misa, bienvenido. Porque orando juntos vamos a apoyar enormemente esta obra formidable de nuestra arquidiócesis. Formidable, ¿por qué? Pues porque es levantar la voz para evangelizar. Y nuestro programa de pasos, ¿verdad?, tiene como fundamento la evangelización. Precisamente, fíjate, en el quinto paso, yo te voy a recomendar 3 lecturas que ojalá puedas hacer. Primero es el Salmo 32, completo. Luego vas a Lucas, en el Nuevo Testamento, y te puedes leer del versículo 18 al 21. Y finalmente, en la Carta a Santiago, capítulo 5, pues léelo completo. Particularmente el versículo 16. Pero el capítulo quinto es muy importante de esta carta. Y luego vas al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Esto así de entradita. Sin que se te olvide que en la segunda de Samuel pues puedas leer todo el capítulo 11. Ahí está el pecadito de David. Y ese pecadito no vino solo. Porque muchos piensan que pues, su único pecado fue el haberse enredado ahí con Betsabé, la esposa de uno de sus capitanes. No. Ese pecado lo llevó a otros terribles, como provocar el asesinato del marido para quedar libre y quedarse con la señora. Léelo, para que hagas también tu propio análisis. Es que yo nomás le dije, sí, o nomás le quité, sí, y qué consecuencias tuvo. Tienes que pues tómalo como una experiencia. Así como oyes a tu padrino en la tribuna y escuchas y dices, ¡ay, yo también! Pues ponte a leer. ¿Ya? Antes de que David se hiciera santo, o sea, antes de que se hiciera hombre, ¿ya?, cuando andaba de crotalín. ¿Qué hace un crótalo? ¿Qué hace una viborita? Una serpiente. Pues come, y para comer caza, ¿verdad? Luego tiene que descomer, tiene que desechar los restos, ¿verdad?, y se reproduce, nada más. No tiene capacidad de hacer ninguna otra cosa. ¿Vives como crótalo o vives como perrito? Andas ahí moviendo la colita a todo el mundo para ver si te acarician. ¿Ah? ¿Qué clase de animalito eres? Pues eso es de lo que se trata. De que veas, ¿ah?, cómo tus actos, que son tus deseos personales, que no son otra cosa más que las peticiones de tu instinto, en prestigio, en seguridad, que incluye el dinero, en ambicionar, ¿no?, por seguridad, y obviamente todo el desorden sexual en el instinto de reproducción.
Ay, es que, pues nomás hice, no. ¿Qué consecuencias tuvo mi actuar? ¿Cuánto lastimé económica, financieramente, verdad? ¿Cuánto lastimé a mi familia por determinadas acciones que yo tomé? El abandono, en fin, tantas cosas que hay, ¿verdad? Que hay que rascarle al asunto. Y esto es válido no solo para los adictos, esto es válido para todo el mundo. El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedrecita, ¿verdad? Incluyendo al sordo, o el que quiere hacerse el sordo. Todos tenemos colita que nos pisen. Unos pues levesonas, ¿verdad? Y otros gravísimas, aunque no seas adicto. Pero si además eres adicto, pues estás más frito, ¿verdad? Porque tienes pocas posibilidades de salir adelante si no haces bien esto, porque agravado a tu problema moral, agravado a tu problema espiritual, pues tienes el de la adicción, porque uno causa lo otro, así como el pecado de David, ¿eh? Acarreó otras cosas, como acarrearon gravísimos problemas los pecaditos de María de Magdala. Y la querían apedrear, pero como eran hipocritones todos, ¿verdad?, que estaban escondiendo sus propios pecados y señalando nomás los de esta mujer, ¿verdad?, pues Dios el Señor Jesús les empezó a escribir, ¿verdad?, y todos empezaron a huir. Y le preguntó: ¿quién te acusa, mujer? Pues no peques más. Y de eso se trata el quinto paso. Precisamente de eso se trata el quinto paso. De que te des cuenta y que te propongas no seguirte lastimando, no seguir ofendiendo a Dios y no seguir ofendiendo a tu prójimo. No lo vas a lograr de manera perfecta. Son ideales a perseguir. Te vas a caer. Tarde que temprano vas a darte en la trompita. Vas a caer como fardo, no importa. Lo grave no es caer, sino quedarse tirado. Levántate y corrige tu camino. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí o nos oímos en una semana. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía. Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, querido estimados amigos, radioescuchas y personas que nos siguen en la web. Perdón por este lapsus. Estoy pensando en otras personas y no en lo que estoy diciendo, y eso está mal, pero se debe al cansancio de su estación de Radio Koinonia en el 800 cadena Baja California, pues nos obliga, precisamente por considerar y tener respeto a este gran programa, pues que yo vengo a título personal, estoy tratando de compartir con ustedes parte de lo que es mi experiencia, nada más, y es mi opinión personal. El que desee
más información, pues con mucho gusto les orientamos dónde pueden buscar esta información. De hecho, lo hemos estado haciendo en toda la programación. Sí, hay que leer la literatura correspondiente, inclusive esta literatura pues fue tomada en toda la parte espiritual de las Sagradas Escrituras, no es invención de nadie. Y la parte médica, pues igual, de grandes hombres como Carl Jung y como William James y como Frank, son autores y creadores de toda una corriente psicológica y psiquiátrica que revolucionaron, y perdónenme la expresión, estas ciencias que para principios del siglo XX pues estaban en pañales, y en pocos años tuvieron un desarrollo fenomenal. Desde luego que, como en todas partes, hay pues charlatanes, gente que dice saber, que dice seguramente. Sé que son muy tolerantes y yo de verdad lo agradezco. Hace 8 días estuvimos platicando a fondo del cuarto paso. Hace 15 días, con el invitado que tuvimos la fortuna de tener por acá, pues un hombre con muchísima experiencia, con muchísimos años en la práctica de este programa de 12 pasos, que pues decía cosas muy importantes. Yo quisiera resaltar de los elementos que se trataron en ese día y hace 8 días, un par de cosas muy importantes. Pero antes, como es costumbre, tanto para las personas de la audiencia en radio, en conocer, y que no conocen ni sus narices. Pero también hay la contraparte, gente muy positiva, gente muy estudiada, gente con mucha preparación, que ha dado su vida en este desarrollo de las ciencias y lo han hecho bien. Y nos han dejado un legado, una herencia extraordinariamente buena. De manera que el programa pues no es una invención. No. El corredor de bolsa, Bill Wilson, y el médico, el doctor Bob Smith, que se juntaron, que platicaron, y se dieron cuenta que platicando ellos, par de borrachos, se les quitaban las ganas de beber.